vamos a comenzar a hablar del racionalismo. Y cuando hablamos de racionalismo, claro está que nos tenemos que posicionar en la filosofía moderna. Les cuento que el racionalismo es una corriente filosófica que se va a desenvolver entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y va a tener como principal representante a este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que René Descartes o Descartes, nacido en Francia en 1596 y muere en 1650. Pero no solo Descartes ha sido un racionalista, sino que también lo ha sido Baruch Spinoza, quien nace en Holanda en 1632 y muere en 1677. Y nos falta nuestro último amigo, el señor alemán Leibniz, quien nace en el año 1646 y muere en el año 1716. Leibniz, Spinoza y Descartes van a ser los representantes del racionalismo, siendo sobre todo este señor que vemos aquí, René Descartes. Ahora bien, ¿qué decían los racionalistas? ¿Qué opinaban los racionalistas? El racionalismo está caracterizado por la supremacía o por la primacía de la razón, de ahí su nombre, al momento de conocer. Es decir, vamos a hacer un espacio para ir delimitando las características. El racionalismo entiende a la razón como un elemento que legitima nuestros conocimientos. Claro está así que como primer característica podemos ver que los racionalistas, es decir, en el racionalismo hay una plena confianza a la razón. Y además, con respecto a los sentidos, van a decir que hay que desconfiar de aquel conocimiento que nos viene por medio de los sentidos porque los mismos nos engañan. Entonces, los racionalistas creen que gracias a la razón podemos adquirir el conocimiento, como decíamos, y llegar así a la verdad, tema muy importante dentro de la filosofía moderna. Y con respecto a los sentidos, repasemos, decían los racionalistas que hay que dudar de todo lo que nos venga de parte de ellos. Pero esta es una de las pocas características que estamos delimitando. Vamos por más características, porque les cuento que los racionalistas creían en las ideas innatas, es decir, ciertas ideas independientes de la experiencia que nosotros poseíamos en nuestra mente. Estas ideas innatas van a ser una de las características más importantes de los racionalistas. Por ejemplo, un ejemplo de idea innata es la idea de Dios, es decir, son ideas independientes de la experiencia y que nos sirven, dicen los racionalistas, para armar deductivamente el edificio de nuestro conocimiento. Y vamos a estudiar otra característica importante que debemos sumar a estas que vimos, que es, si se quiere, la aplicación de un método matemático. Aplicación de un método. En este caso, los racionalistas se van a basar en el método aplicado por la matemática. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que en el método de la matemática, el método utilizado por la matemática y la geometría en su parte, no caben errores. Siempre se llega a verdades evidentes, a verdades claras. Entonces, los racionalistas van a tomar como modelo el método usado en la matemática. Y además van a decir, este método tiene la característica de ser universal. Es decir, puede ser aplicado a todas las cosas en todo el universo. Por eso las verdades que yo alcance aplicando el método van a ser verdades universales. Indispensable que la verdad para los racionalistas sea universal. Vamos a leer un poquito qué nos decía Descartes, lo vemos aquí,
en una caricatura, en su obra póstuma, es decir, publicada en 1701, luego de su muerte, llamada Reglas para la dirección del espíritu. Ahí nos dice con respecto al método. Así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. De todo aquello de que es capaz, nos dice el señor Descartes. Entonces, el método va a ser una herramienta que nos conduce a la verdad. Muy bien, hasta aquí vimos algunas de las características. También les cuento, para no dejar de lado, que los racionalistas van a aplicar esta idea de mecanicismo. ¿Y qué van a decir con el mecanicismo? Ellos creen que el mundo es como una gran máquina que se puede analizar, en donde las cosas ocupan un lugar en el espacio que les corresponde. Básicamente estas son las características principales del racionalismo. Espero que les haya quedado en claro. Si quieren podemos agregar información en caso de que ustedes la requieran, pueden hacernos preguntas y en el próximo video vamos a meternos de lleno en el racionalismo, sobre todo porque vamos a estudiar la filosofía de René Descartes.